tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Córdoba Noticias en este martes fresco. Sí, la verdad que suena raro. Hasta si me apura le diría que está frío, sobre todo cuando arrancamos la jornada luego de una gran cantidad de lluvia que cayó en gran parte del territorio provincial. Pero bueno, tenemos mucho para contarle en estos 60 minutos de noticiero junto a mi compañera Belén Dalmazo. Belu, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está, Joel? La verdad que sí, día plagado de información. Y ayer hay que dar una noticia para los turistas. Ha terminado finalmente el Festival de Jesús María. Con la actuación especial de Tini Stoessel. Vamos a estar repasando lo que dejó esta noche extra del festival. Bueno, la verdad que una buena noticia en cuanto a que, por ejemplo, el año pasado no se pudo realizar, donde el tiempo terminó ayudando. Saben ustedes, en las ediciones tradicionales anteriores, siempre una o dos jornadas terminaba reprogramada o más corta por la cantidad de lluvia. Bueno, en este caso podemos decir que el tiempo ayudó, bastante complicado por momentos por el tema del calor, pero finalmente se consumó una nueva edición de este festival de Doma y Folclore, que en cierta medida abre el telón para los que vienen después. Por ejemplo, Cosquín, que está a la vuelta de la esquina. Así es. Y en torno a este contexto de festivales, vamos a ver cómo se van desarrollando los casos de COVID en Córdoba y digamos que detona esta gran concurrencia de gente en los distintos lugares, ¿no? Justamente vamos a estar hablando, sí, con un infectólogo para ahondar en este tema. ¿Hemos pasado el pico o hay un retraso en el reporte de datos? Bueno, qué difícil que es cuando uno ve esas imágenes, por ejemplo, y porque estamos hablando de Jesús María, cuando van los grandes artistas y habilitan el campo de juego, imposible poder mantener el distanciamiento social a la hora de controlar, ¿no? Si ya cada uno no se pone en ese rol, insisto, para mí es sumamente complicado. Pensaba exactamente lo mismo cuando volvió el público a las canchas. ¿Cómo haces en una popular para decirle al de adelante y no, un metro más adelante, al del costado también, un metro al costado? Es sumamente difícil y en este contexto, que no es menor, digo, porque se ha marcado récord de cantidad de muertes, es donde la balanza se empieza a inclinar un platillo u otro, de decir, bueno, ¿qué priorizamos? ¿Una cosa u otra? En lo estrictamente que tiene que ver con el espectáculo, es una muy buena noticia. No podemos decirlo tan así livianamente en lo que refiere a la salud, porque quizás el contexto pediría restricciones, pero uno entiende también que espectáculos, turismo, en general gastronomía, hotelería, ha estado muy golpeado y no se puede mantener en pausa eternamente, ¿no? La verdad que sí. Bueno, este es uno de los temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar hablando también de la situación del campo, tema sequía, ¿no? Y lo complejo que uno ya lo está viendo, por ejemplo, en las verdulerías. Digo, para traer un dato. Todo lo que es verdura de hoja, lechuga, por ejemplo, carísima, carísima. 500 pesos el kilo, decían algunos. Sí, 500 pesos. Evidentemente, ya ni lechuga. El calor, claro, ya ni lechuga se puede comer, ¿no? Aparentemente sería un fenómeno de esta semana que viene. Pero fíjense cómo ha hackeado esto, la ola de calor, no solamente al mal humor en general, sino también al tema precio. Vamos a estar desarrollándolo, bueno, mucho para el día de hoy. También, por supuesto, algo de deportes, como siempre tenemos en Córdoba Noticias. Así que bueno, datos del tiempo. Va a continuar la lluvia, parece, ¿no? Parece que sí, y el descenso de temperatura, pero a los que les gusta el calor parece que el viernes vuelven las altas temperaturas, por lo menos rondarían unos 31 grados aproximadamente. Bueno. Así que bueno, al que le gusta el frío, aproveche estos días que va a descender la temperatura, pero el viernes prepárese para disfrutar un lindo fin de semana. Hoy podemos habilitar oficialmente el mate caliente para aquellos que, no, verano tereré, invierno mate caliente, hoy mate caliente, ¿no? Hoy sí o sí. Bueno, perfecto. Con esa consigna, si bien muchos están preparando lo que es el almuerzo, están pensando que van a comer del almuerzo. Hoy se puede comer pastas. Sí, es una muy buena alternativa. No es 29, ¿no? No, falta bastante. Falta. Pero bueno, no importa. Está habilitado cualquier tipo de menú más parecido a los platos de invierno, aprovechando el tiempo. Nosotros vamos a arrancar con la información y lo vamos a hacer a través de los títulos. Ascenso de muertes en Córdoba. El Ministerio de Salud de la provincia informó que se notificaron
8.388 nuevos casos de COVID-19. 3.141 corresponden a capital y 5.247 al interior. Por otro lado, el reporte indica que se notificaron 30 fallecimientos por coronavirus en la provincia. Se trató de 13 hombres y 17 mujeres. Testeos suman nuevos laboratorios. A partir de hoy se suman nuevos laboratorios a la estrategia de diagnóstico y testeos COVID-19, según indicó el Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, habilitaron la agenda en el turnero provincial. Los nuevos laboratorios se pueden ver en la página del Ministerio de Salud. El arzobispo se recupera en buen estado. Así lo informó este lunes por la tarde el arzobispo Ángel Rossi, que se encuentra bien de salud. Lo hizo mediante un comunicado donde agregaron además que este lunes se le realizó un estudio por medio del cual se le limpiaron las vías biliares, extrayéndose varios microcálculos. Advertencia por ríos serranos crecidos. Tras las lluvias de este martes, aumentó el caudal en ríos de distintos puntos de las sierras. Reiteran las recomendaciones básicas para evitar accidentes. El río San Antonio creció 1 metro, el Cosquín 50 centímetros y el San Clemente 40 centímetros. También llegarán crecidas a los ríos Quilpo y Albado San José, informaron desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofe, que cuantificó las lluvias registradas en Córdoba de 20 a 50 milímetros. Finalizó el Festival de Jesús María. Tini, Luciano Pereira y Los Palmeras cerraron la noche extra del festival tras 12 noches de tradición y una larga lista de artistas. La fiesta gaucha logró cumplir con las expectativas de sus organizadores, superando las 128.000 entradas vendidas. Martes con tiempo inestable, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarillo por tormentas para la parte este de la provincia. Se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumuladas se estiman entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera localizada. Muy bien, y comenzamos el desarrollo de la información y en esta tercera ola, si la podemos denominar así, si vamos haciendo la segmentación de lo que es la pandemia, particularmente en Córdoba, podemos hablar de un triste nuevo registro. 30 personas fallecidas según el último reporte y se empieza a dar esto que se había anunciado. Mucha cantidad de contagios, en general con cuadros leves, pero mucha cantidad de contagios lleva necesariamente a mayor cantidad de internaciones y mayor cantidad de internaciones lleva muchas veces a mayor cantidad de muertes. Esto que nos habían anunciado los especialistas se empieza a cumplir. Por eso ya mismo lo vamos a saludar a Miguel Díaz, quien es director del Hospital Rawson, para charlar con él sobre este registro que se ha dado en las últimas 24 horas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Belén le saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, es para preocuparse, por supuesto, más allá del dolor de estos 30 decesos, el hecho de que la cifra de muertos haya crecido. Y en realidad creo que esto tiene que ver con la cantidad de casos internados. Hemos venido diciendo que en realidad el variante Omicron, en aquellas situaciones donde no haya un esquema completo de vacunas, donde las personas tengan factores de riesgo como es edad o patologías previas, iba a comportarse como las otras variantes, es decir, no es que sea una variante más buena o más benigna, sino que en determinadas condiciones variante Omicron también va a producir lo mismo que las otras variantes. De hecho, ha sucedido así, el nivel de internación es importante acá en este momento y por supuesto en la internación hay pacientes o personas que hacen enfermedad grave, crítica y probablemente algunas de estas personas no tengan la evolución deseada. Entonces, esto de
relativizar la importancia sanitaria de la variante Omicron, que creo que no ha sido conveniente, y por otra parte considerar que si bien ha habido personas que han fallecido, el impacto hubiera sido muchísimo mayor si no tuviéramos la vacuna de por medio. Simplemente para comparar, desde el inicio de esta nueva ola, que la podemos considerar a principios de diciembre, por ejemplo en el Hospital Rawson, sobre 244 internados han fallecido 15 personas, ¿no? Entonces, si lo comparamos con las olas previas, la mortalidad es muchísimo menor, no obstante se están produciendo fallecimientos, ¿no? Doctor, ¿y usted cree que ha pasado el pico o que, digamos, el problema está en el retraso de la carga de datos? No, probablemente haya un retraso en la carga de datos. Yo estoy hablando del Hospital Rawson en cuanto a las cifras, ¿no? Pero probablemente haya un retraso en la notificación de los casos. Hay que recordar que no solamente hay que cargar los casos, notificar casos nuevos, sino también pacientes en asistencia respiratoria mecánica, pacientes que se internan, personas que fallecen, de manera que la complejidad de la carga de datos ante el volumen tan grande que ha habido de casos, lógicamente tiene un retraso, ¿no? En esto de la mortalidad también puede haber un retraso, pero acá lo importante a señalar es que no es variante Omicron, insisto, en determinadas condiciones, una variante que sea tan buena y tan benigna, ¿no? En esto de que va retrasada la carga de datos, si usted tuviera que hacer una valoración estrictamente de lo que está sucediendo en el Rawson, la demanda del servicio de salud, con respecto por supuesto a COVID, ¿está más elevada en estos días? ¿Está estabilizada como la cantidad de contagios, 15.000 digo, lo que está reportando Córdoba en promedio, o ha mermado en estos días? Tengo muy mal retorno, pero creo que entendí su pregunta. Creo que hay una estabilización del número de casos. ¿Hola? Sí, lo escuchamos, doctor. Nosotros los estamos recibiendo bien. Bien, creo que hay una estabilización del número de casos a partir de la semana pasada, y esto se nota cuando uno recorre algunos centros de testeo, que la demanda es mucho menor, de manera que probablemente haya una disminución de casos por un lado. Por otro lado, la consulta respiratoria está bajando, y sí, lo que estamos teniendo en este momento es probablemente el pico de internación, que siempre se da entre 10 días y 2 semanas después del pico de casos, ¿no? Entonces habrá que analizar muy detenidamente cómo se van presentando las cifras epidemiológicas semana tras semana, sobre todo teniendo en cuenta que en la primera quincena de enero hubo mucha movilización, hay muchas cuestiones artísticas que se han desarrollado en la provincia, que han aglomerado mucha gente. Bueno, habrá que ver si todo esto ha tenido algún impacto. Lo concreto es que pareciera una estabilización de la meseta, una disminución del número de consultas respiratorias al menos, y que estuviéramos en el pico de la internación, ¿no? Doctor, y más allá del impacto que pueden llegar a traer la concurrencia de gente, estos grandes festivales y eventos, ¿qué impacto cree que puede traer el hecho de que no se aísle más a los contactos estrechos en el ámbito laboral? Bueno, si los contactos estrechos están en las condiciones que el protocolo lo pide, es decir, personas asintomáticas, con esquema completo de vacuna, con uso de barbijo N95 y testeo inicial al momento del diagnóstico de contacto estrecho, las posibilidades de transmisión del virus son prácticamente inexistentes. Esto también hay que tomarlo, digamos, de la experiencia recogida en el equipo de salud, que nosotros venimos empleando ese protocolo, y la Fuerza de Seguridad también desde el año pasado, es decir, el personal de salud
contacto estrecho está trabajando bajo esas condiciones laborales, con todas estas medidas preventivas, con el aislamiento social conveniente, y la verdad que podemos decir que no hemos tenido contagio con contactos estrechos asintomáticos correctamente testeados, vacunados y con el uso del barbijo de alta eficacia. Doctor, simplemente para cerrar, en cuanto al servicio de salud, y si quiere lo acotamos estrictamente al Rawson, ¿hay saturación? ¿Se está cerca de esto? Y no se lo pregunto por la cantidad de camas, sino también por la cantidad de contagiados del personal de salud. Digo, en todas sus fases, desde arrancando en los testeos, después de la recepción, llegado el caso de pacientes y por supuesto la última instancia, que son las terapias intensivas. No, mire, esta situación de presión del sistema ya lo pasamos en la primera ola, segunda ola. Sí es cierto, como usted dice, que se agrega la gran cantidad de personal contagiado y una época que algún personal de salud está saliendo de vacaciones. Entonces, probablemente el escenario sea distinto, pero no hay para nada una cuestión de saturación del sistema ni colapso del sistema, no estamos lejos de eso. Doctor, muchos infectólogos cordobeses han hablado de que alguien que ha contraído Omicron, luego de curarse, tiene grandes posibilidades de reinfectarse. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, creo que acá hay que diferenciar algunas cuestiones, ¿no? Una cuestión es la reinfección y otra cuestión es la infección persistente. Es muy técnico esto que estoy diciendo, pero digamos, las tasas de reinfección no parecieran ser tan altas digamos, como se dice, ¿no? Para uno diagnosticar una reinfección tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos pasos, es decir, el análisis epidemiológico, el análisis clínico, considerar los análisis que se han hecho y hacer identificación de la variante que pudiera estar involucrada, a ver si es una reinfección o una infección persistente. Una infección persistente es aquella persona que tiene el virus, que por alguna razón, en general son inmunodepresiones, a veces no diagnosticadas, que queda el virus en el organismo, como sucede con otros virus, por ejemplo los virus herpes, y que por determinadas circunstancias esta infección se reactiva. Bueno, esto pareciera que sucede con COVID y hay infecciones persistentes con reactivaciones. Y otra cuestión es la reinfección, que puede darse, pero en general se considera que una reinfección se va a dar después de un tiempo que era de 90 días y que ahora variante Omicron parece que ha cortado su tiempo. No obstante, hay que estudiar muy bien a las personas que se consideran, se catalogan como reinfecciones, porque hay una serie de parámetros a considerar antes de definir que es una reinfección. Bien, doctor, simplemente agradecerle como siempre por su predisposición para charlar con Córdoba Noticias y será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, muchas gracias a ustedes. Bueno, allí lo teníamos al doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, dándonos diferentes precisiones. Importante esto que preguntabas al final porque, bueno, aparecen las dudas. Perfecto, yo ya tuve COVID, sería variante Omicron. ¿Puedo estar tranquilo? Bueno, allí tenían la respuesta, ¿no? El tema también es que se habla de que no se están detectando qué tipo de variante es, ¿no? Entonces, uno sabe que da positivo en coronavirus, pero no sabe cuál es la variante que tiene en el cuerpo. Eso es un dato no menor a tener en cuenta. Bueno, fundamental la recomendación es que, así como pasó con las otras cepas, uno después de haber tenido COVID, tiene que seguir cuidándose. No hay que relajarse. Y tener las mismas precauciones de siempre. Esta información y otras ustedes la van a encontrar en www.canalc.com.ar, nuestra web, donde las 24 horas usted puede consultar la información de último momento en una navegación general o navegación segmentada por temas. La verdad que sí. Bueno, hemos tratado varios temas. Hoy al principio, en las primeras horas de la mañana, en la web mostrábamos
un accidente fatal que hubo en Coronel Moldes, en virtud del cual hubo 5 personas fallecidas, 5 integrantes de una familia, entre ellos un bebé, un choque fatal. Y ahí estamos viendo que Córdoba incentiva la vacunación previa a la vuelta a clases, un requisito para volver a la presencialidad. Bueno, lo que sí aclaró Walter Grabovac es que no habrá pase sanitario. Atentos con esto, porque por ahora el pase sanitario, por ejemplo, se estaba pidiendo en un recital, para poner un ejemplo, uno eventualmente, si no quería vacunarse, podía no ir al recital. Pero, digo, en un sistema educativo uno no puede ir por fuera del sistema. O sea, si uno decide, por ejemplo, que sus hijos no se vacunen, o los llevemos a mayores de edad, universidad. Si hay un estudiante que decide no vacunarse por voluntad propia, porque considera que no quiere, que no es lo correcto, por ahora se está analizando esta situación, por ahora pase sanitario no. El tema es si se pone como obligatorio, allí hay una fuerte colisión de Debería derechos, primero ponerse la vacuna como obligatoria en el calendario para poder exigir que en las instituciones educativas justamente solo asistan vacunados, la verdad. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto y también, bueno, cuando vuelva la presencialidad, las clases en los distintos niveles, cómo se van a desarrollar los contagios, porque recordemos que los menores son el rango etario menos vacunado en Córdoba. www.canalc.com.ar, nuestra web. Así nosotros vamos a hacer la primera pausa en la información. Nos queda muchísimo todavía para contarles, pero todo esto después del corte.